Muy buenas tardes, distinguida abogada, compañeros y compañeras. Pues somos estudiantes de la carrera de la licenciatura en Derecho de la Universidad Cristiana Nuevo Milenio. Y como equipo, pues nos complace presentarles este tema, del cual es sumamente fundamental para la formación jurídica, lo cuales son los contratos y las obligaciones. Nuestro equipo conformado por Wendy Carranza, su servidora Ritza Quiroz, Bridget Hernández, Marilyn Reyes, Eli Medina y Loren Cruz Molina. Entonces, a lo largo de esta exposición abordaremos conceptos claves que sustentan la seguridad jurídica en las relaciones entre particulares, cómo nacen las obligaciones, cómo se interpretan, cuáles son sus efectos, sus límites y de qué forma los contratos se convierten en instrumentos esenciales para garantizar los derechos y los deberes. Entender estas figuras pues no solamente fortalece nuestro conocimiento legal, sino que también nos permite valorar el papel del derecho civil como base de la convivencia y la justicia social. Ahora bien, los invitamos a prestar atención, a reflexionar y participar activamente para que este tema no solo pertenezca a los códigos, sino que también esté presente en nuestra vida cotidiana. A lo largo de este Una breve introducción de lo que vamos a presentar es que el derecho civil regula las relaciones jurídicas entre personas, dentro de él los contratos y las obligaciones que son la base de toda relación económica y legal. Podemos decir que el contrato es un acto que da origen a la obligación y la obligación a su vez es la que impone el deber jurídico de cumplir con lo pactado por las partes. Concepto de contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas destinados a crear, modificar o extinguir una obligación jurídica. Un ejemplo de ello es el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, también tenemos el contrato de donación, el contrato de préstamo y contrato de mandato. Hola, muy buenas. Mi nombre es Marilyn Saray Reyes y yo voy a hablarles un poco acerca de los elementos del contrato. Para que un contrato se lleve a cabo deben de existir una serie de elementos. Entre ellos tenemos el consentimiento o voluntad libre inconsciente de las partes, es donde las personas están completamente conscientes del contrato que están llevando a cabo. El objeto es la cosa o servicio que se da, se hace o se promete. Digamos, es el artículo, puede ser la cosa por el cual yo estoy pactando un contrato. La causa es el propósito o fin lícito del contrato. Es la razón por la cual nosotros estamos realizando el contrato. Y la forma es el medio por el cual se manifiesta el acuerdo. La forma puede ser en una forma verbal, escrita o solemne. Si al momento de pactar un contrato hace falta alguno de estos elementos, el contrato no tiene validez. El contrato se considera nulo. Seguidamente vamos a hablar acerca de la clasificación de los contratos. Los contratos tienen diferentes formas y número uno se pueden clasificar por su efecto. Pueden ser unilaterales y bilaterales. En el contrato unilateral se refiere a donde solo una de las partes es beneficiaria y la otra no tiene nada que dar a cambio. Por ejemplo, en una donación, el donante entrega a una persona, ¿verdad? Pero el que recibe la donación no tiene absolutamente nada que entregar a cambio. En cambio, en los contratos bilaterales, sí, ambas partes se tienen que beneficiar. Por ejemplo, un préstamo, podríamos decirlo. En el préstamo yo entrego el dinero a la persona que me quitó el préstamo, pero la persona que me quitó el préstamo tiene la obligación de pagarme el préstamo en cuotas. Entonces, ambas partes tienen un beneficio. Otra de las formas son los contratos por su beneficio. En este caso, clasificamos los contratos onerosos y los gratuitos. En los contratos onerosos es donde existe un pago por alguna obligación, por alguna ejecución que hacemos. Por ejemplo, yo tengo un solar con mucho césped y le digo a una persona que venga y me lo apode.
Entonces, esa persona va a realizar hacemos el contrato, la persona realiza el trabajo, pero yo tengo que pagarle a esa persona por el trabajo que él hizo. Y están los contratos gratuitos, donde se hacen los contratos, pero no hay dinero de por medio. También tenemos los contratos por su contenido, pueden ser conmutativos y aleatorios. Cuando hablamos de los contratos conmutativos nos referimos a contratos donde al momento de celebrarlos se tiene una prestación cierta y determinada desde su celebración. Entonces, las personas pueden o las partes pueden prever las ventajas y desventajas que pueden existir durante el contrato. Y tenemos los contratos aleatorios, donde estos dependen de un factor incierto, de algo que puede suceder y ellos no pueden prever ni ventajas ni desventajas en el momento de su celebración, sino que esos contratos tienden a tener una característica principal, que es correr un riesgo al momento de celebrarlos. Entre ellos tenemos el contrato de seguros, por ejemplo, el seguro de autos, donde la persona que hace el contrato y la aseguradora dependen de un factor incierto o un incidente que pueda suceder con el auto y determinar si la persona tiene culpabilidad o no. Si la persona tiene culpabilidad, la aseguradora no está obligada a pagarle, a indemnizarle sus gastos. Pero si la persona no tiene la culpa, entonces la aseguradora sí está comprometida a cubrir con todos los gastos del vehículo. Ahora vamos a hablar de los contratos por su independencia. Pueden ser principales y accesorios. Los contratos principales es donde se pacta una obligación desde un principio y no dependen de otro contrato. En cambio, los contratos accesorios dependen del contrato principal y con el momento en el que se extingue el contrato principal, automáticamente se extinguen los contratos accesorios. Y también tenemos los contratos por su perfeccionamiento. Pueden ser reales, consensuales y solemnes. Los tipos de contratos reales solamente se perfeccionan cuando se entrega la cosa objeto del contrato. Es decir, puede ser el dinero, puede ser un bien o un objeto acordado al momento de la celebración del contrato. Tenemos los contratos consensuales, donde solamente se necesita el acuerdo de voluntades entre ambas partes. Y tenemos los contratos solemnes, que requieren de un cumplimiento de formalidades específicas exigidas por la ley para ser válidas. Bueno, esta ha sido mi participación en relación a la clasificación de los contratos. Efectos y validez de los contratos. Los contratos obligan como ley a las partes que se los celebran según el artículo 1602 del Código Civil. Deben cumplirse de buena fe, no pueden alterarse ni anularse unilateralmente. El incumplimiento genera responsabilidad civil y obliga a la reparación del daño. Concepto de obligación. Una obligación es el vínculo jurídico mediante el cual una persona, o sea el deudor, se compromete frente a otro acreedor a dar, hacer o no hacer algo. Los elementos: sujeto activo, que es el acreedor; sujeto pasivo, que es el deudor; objeto, la prestación; vínculo jurídico que une a ambos fundamentos de las obligaciones en general del Código Civil. Hola abogada, mi nombre es Wendy Carranza. Yo le voy a hablar un poco acerca de las clases de obligaciones que existen. Dice que son 4 tipos de obligaciones. La primera es por su objeto, de dar, de hacer o de no hacer. La siguiente es por su fuente, que esta es legal, contractuales, cuasicontractuales, delictuales o cuasidelictuales. También está por el número de sujetos, que este puede ser mancomunadas o solidarias. También por su divisibilidad, que pueden ser divisibles o indivisibles. También, abogada, le voy a hablar un poco acerca de los efectos y extinción de las obligaciones.
Entre los efectos principales, pues tenemos el cumplimiento exacto de la prestación, ¿verdad? Otro que tenemos es la responsabilidad en caso de incumplimiento de mora. Algunas formas de la extinción de las obligaciones, pues es el pago o cumplimiento, la compensación, la novación, la remisión de deuda y la pérdida del objeto o imposibilidad del incumplimiento. Ese es mi aporte ahora. Muchas gracias. Buenas tardes, abogada y compañero. Ya para concluir con el tema que han hablado las compañeras, pues podríamos decir que las conclusiones son: todo contrato origina una obligación jurídica. La obligación garantiza el cumplimiento del acuerdo. El contrato requiere consentimiento, objeto, causa y forma para ser válido. Ambos conceptos protegen los derechos y la seguridad jurídica entre las partes. Un contrato crea una obligación jurídica exigiendo un consentimiento válido, objeto, causa y forma para su validez. La obligación garantiza el cumplimiento de este acuerdo. En resumen, el contrato es el acuerdo y la obligación es el deber legal de cumplirlo, asegurando la seguridad jurídica entre quienes pactan.